diseñadoras, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez, donde estamos aprendiendo a manejar la herramienta Siemens NX. Vamos a terminar este curso diseñando la última pieza, que es el rey que estáis viendo. Hemos diseñado el caballo, el peón, la torre, el alfil, la reina y ahora el rey. Debajo, en la descripción de este vídeo, os voy a dejar un link. Si pincháis, os llevará a mi blog. Y en mi blog os podéis descargar un PDF con todos los planos de las piezas que hemos ido diseñando. El objetivo es que tengáis vosotros los planos de las piezas que hemos ido diseñando para que podáis practicar. Si tenéis alguna duda o algo que comentarme, podéis otra vez ver mis vídeos o dejarme un comentario del vídeo donde os ha surgido la duda. Yo os voy a contestar. Para diseñar el rey lo vamos a hacer en dos pasos, como venimos haciendo. El primer paso será diseñar esta base, que se pone de color rojo. Y el segundo diseñaremos el cuerpo del rey, este otro que se pone de color rojo. Y terminaremos dibujando esta cruz de aquí arriba. Comentar que en el primer comentario del vídeo os voy a dejar el índice de los pasos que vamos a ir haciendo. Dicho todo esto, ahora sí, vamos a empezar a dibujar la última pieza del ajedrez, este rey. ¡Vamos a ello! Antes de empezar a dibujar el primer paso, que será dibujar esta base, como venimos haciendo en mis anteriores vídeos, vamos a empezar marcando el sistema de coordenadas de referencia, que estará aquí en el centro, marcado por esta X de color rojo. Venimos aquí y pinchamos en croquis. Y vamos a seleccionar el plano IC, el que estoy marcando ahora. Le damos un clic y aceptamos. Y ya tenemos designado nuestro sistema de coordenadas aquí en el plano IC. Cada paso que vaya realizando lo voy a ir marcando de color rojo. Esto lo hago para que se vea más fácil lo que vaya dibujando y me pueda seguir. Vamos a empezar dibujando tres líneas. Vamos a partir de donde hemos marcado nuestro sistema de coordenadas de referencia y dibujaremos una línea de 15. Luego subiremos con otra línea de 2 y terminaremos con otra línea de longitud 1,5 y una inclinación de 45 grados. Venimos aquí y pinchamos en línea, ¿vale? Pinchamos aquí en el centro y dibujamos una línea. Y ahora la vamos a agotar. Doble clic, ponemos 15. Centramos la cota, nos acercamos un poco, otra línea. Pinchamos ahí y esta es de 2. Pues le ponemos 2. Y ahora nos faltaría esta otra. De 1,5. Doble clic, 1,5. Y la inclinación era 45. ¿Vale? Venimos aquí y pinchamos en cota angular. Marcamos esta línea y esta. Y le ponemos 135. Enter y cerramos. Y nos relajamos un poco. Vamos a continuar dibujando este punto de aquí, que tendrá una altura de 3,4, una longitud respecto al eje central de la pieza de 14,3 y un radio de 0,5. Venimos aquí, pinchamos en punto. Ponemos, por ejemplo, un punto aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Pinchamos aquí en cota rápida, pinchamos de aquí a esta línea. Y ponemos una altura de 3,4. Y cerramos. Y pinchamos otra vez en cota rápida. Y desde el punto hasta aquí, una longitud de 14,3. Y cerramos. Ya tenemos el punto dibujado, ¿vale? Esta cota la corremos mejor aquí para ver. Pinchamos en círculo. Y como el radio era 0,5, pues el diámetro será 1. Doble clic ahí y ponemos 1. Enter y cerramos. Ahora venimos aquí y este trocito lo vamos a recortar. Damos a escape, pinchamos aquí en recorte rápido y recortamos esto de aquí, ¿vale? Un clic y nos alejamos. Y cerramos esto. Y nos quedamos así. Continuamos con este punto de aquí. Tendrá una altura de 5,9, una longitud respecto al eje central de la pieza 11,1 y un radio de 3,5. Nos habíamos quedado aquí. Venimos aquí, pinchamos en punto. Y por ejemplo ponemos aquí. Y lo mismo, lo vamos a acotar. Pinchamos en cota. Del punto hasta esta línea. Una altura de 5,9. 5,9. Pinchamos en cota.
aquí 11,1. 11.1. Y cerramos. Pintamos el círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Le damos a escape y el diámetro tenía que ser 7 porque el radio era 3,5. Ponemos 7 y aceptamos. Y cerramos. Teníamos esa posición. Nos acercamos un poco y vemos que esta circunferencia no es tangente a esta otra. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pinchamos en línea. Pinchamos en esta circunferencia y nos acercamos a la otra. ¿Veis? Y ya sale el símbolo de tangente. Le damos un clic y ya tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Continuamos con este punto de aquí, que tendrá una altura de 9,7, una longitud respecto al eje central de la pieza 13,2 y un radio de 0,8. ¡Vamos a ello! Y lo mismo, pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí. Y ahora vamos a acotarlo. Pinchamos en cotar rápida, pintamos ahí y ahí. Y tenía una altura de 9,7. Ahí y ponemos 9,7. Enter y cerramos. Y ahora pinchamos otra vez en cota, en el punto y ahí. Y lo acotamos. Y ponemos 13,2. Enter y cerramos. Ahora dibujamos el círculo. Pinchamos aquí y dibujamos el círculo. Tenía diámetro 1,6 y el radio era 0,8, ¿vale? Ponemos aquí la cota, doble clic, le ponemos 1,6. Enter y cerramos. Tenemos lo mismo, dos circunferencias que no son tangentes. Vamos a hacer las tangentes por medio de una línea. Venimos aquí y pinchamos en línea. Acercamos, un clic en esta circunferencia y otro clic, bueno, nos acercamos a esta, ¿veis? Y ya me marca a mí el símbolo de tangente. Cuando esté así, otro clic. Y tendríamos esta línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Y nos alejamos un poco. Y nuestro último punto a dibujar, antes de darle revolución a la base, tendrá una altura de 11, una longitud respecto al eje central de la pieza de 12 y un radio de 1. Nos habíamos quedado aquí, pinchamos en punto y por ejemplo lo ponemos aquí y lo vamos a acotar. Siempre lo mismo, ponemos un punto y luego lo acotamos respecto al plano. Pinchamos en cota rápida y desde aquí hasta aquí tenía 11. Se nos pone la cota y marcamos 11 y cerramos. Y lo mismo, pinchamos en el punto y hasta aquí. Y ponemos 12. Enter y cerramos. Venimos aquí y pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Buscamos la cota, doble clic. Y recordar, era de radio 1, luego el diámetro será 2. Le ponemos 2 y cerramos. Ahora vemos aquí que esta circunferencia corta con esta. Vamos a hacer otra cosa distinta a las anteriores. Pinchamos en línea. Nos acercamos a esta circunferencia y cuando vemos ese punto azul le damos un clic. Y dibujamos una línea así. Y cuando estemos, por ejemplo, en esta vertical que se nos marca, ¿vale? Una línea de punticos, ahí, cuando estemos así le damos un clic. Y ahora vamos a recortar. Le damos a la tecla escape. Pinchamos aquí, en recorte, y nos acercamos un poco. Eliminamos este trozo. Este trozo de aquí. Este trozo también, a ver. Este de aquí también. Y cerramos esto y le damos a escape, ¿vale? A tecla escape. Pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea. Desde aquí al centro hasta aquí. ¿Vale? Cuando esté ahí, un clic. Le damos a escape también. Y nos alejamos un poco. Estamos aquí y pinchamos en recorte rápido. Vamos a recortar esta línea. Vamos a esta. Ahora cerramos esto y pinchamos aquí en recorte rápido. Vamos a ir recortando dejando solo la figura de la base. Vamos a ir despacio y poco a poco. Quitamos esta línea, esta otra también. Vamos a ir despacio. No nos dejemos ninguna línea, ¿vale?
Esta también. Por aquí está bien. Vamos bajando poco a poco. Esta también sobra. A ver, por aquí está bien. Sobre todo, si hay algún trozo de línea pequeña, hay que eliminarlo, porque luego da error. Y cuando hayamos llegado hasta aquí, cerramos esto y finalizamos el croquis. Nos habíamos quedado aquí y pinchamos aquí en isométrico. Y se nos pone así, ¿vale? La figura que hemos dibujado. Pinchamos en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Le damos aquí un clic y seleccionamos el eje Z. Esto quiere decir que nuestro dibujo que hemos dibujado va a dar vueltas en el eje Z. Especificar el punto. Pinchamos aquí, en el origen del sistema de coordenadas, ¿vale? Aquí. Damos un clic. Y veis, se nos pone este tic verde y este tic otra vez verde. Esto es que nos ha cogido. Y seleccionar la curva. Venimos aquí y si tenéis curva única, ponemos curvas tangentes. Y vamos a ir seleccionando toda la figura poco a poco. Seleccionamos esta línea, esta línea, esta línea. Vamos poco a poco, ¿vale? Esta otra y esta otra. Y cuando tengamos así la base, le vamos a aceptar. Y le ponemos así, en isométrico. Y ya tendríamos el primer paso dibujado, que sería esta base. Ya tenemos dibujado el primer paso, que es esta base. Ahora, antes de empezar a dibujar el segundo plano, vamos a dibujar un plano que va a pasar por la mitad de la base. En ese plano vamos a dibujar un croquis donde vamos a diseñar el rey. Para ello, venimos aquí, pinchamos plano de datum. Damos un clic y seleccionamos plano ICZC, este. Pinchamos y hacemos un poco más grande este plano. Por aquí también. A ver ahora. Y lo hacemos hacia arriba también. Subimos más. Por lo menos hasta ahí. Cuando tengamos esto, le damos a aceptar. Y pinchamos aquí, en derecho. Y se nos posiciona de frente a nosotros. Ahora pinchamos en croquis, aquí. Y seleccionamos este plano. Cuando se ponga en rojo, un clic. Y aceptamos. Vamos a dibujar ahora este punto de aquí. Tendrá una altura de 1,5 respecto a la base de la parte superior, ¿veis? Esta línea. Una longitud de 9 respecto al eje central y un radio de 2,5. Nos habíamos quedado aquí, pinchamos en punto y lo ponemos aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Pinchamos aquí en cota lineal, pinchamos en el punto y aquí en esta línea. Le ponemos una altura de 1,5. Y ahí le ponemos 9. Y cerramos. Pinchamos en círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Doble clic encima de la cota. Era de radio 2,5, de diámetro 5. Ponemos 5 y cerramos. Ahora nos toca dibujar este punto de aquí. Tendrá una altura respecto a la base de la parte superior de 5,4, una longitud respecto al eje central de la pieza de 7,5 y un radio de 1,5. Estábamos aquí y lo mismo, pinchamos en punto y lo ponemos por ejemplo aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Damos a escape, pinchamos en cota lineal, pinchamos en el punto y aquí. Y le ponemos la altura de 5,4. 5,4. Y enter. Y la cota lineal. Queda aquí, aquí, al eje central que es este, ¿vale? Este punto no lo coge. Y le ponemos 7,5. Enter y cerramos. Y pinchamos en círculo y dibujamos el círculo. Doble clic encima de la cota y era de radio 1,5, el diámetro 3. Ponemos 3 y enter. Y cerramos. Nuestro siguiente punto será dibujar este punto de aquí, que tendrá una altura de 35, desde la base, ¿vale? Desde esta línea, de la parte inferior. 35. Una longitud respecto al eje central de la base, también de 35, y un radio de 31,5. Como veis, vamos paso a paso para que me puedas seguir. Y una cosa más, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estábamos aquí, nos alejamos un poco y pinchamos en punto. Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Pinchamos en cota lineal, pinchamos en el punto
Y recordar, desde aquí era. Y ahí le ponemos 35 y Enter. Cerramos esto. J lineal otra vez. De ahí a ahí. Y le ponemos doble clic, también 35 y Enter. Y cerramos. Y pinchamos en círculo. Pinchamos ahí y dibujamos una circunferencia. Doble clic y le ponemos de diámetro 63. Porque recordar, era el rayo 31,5. Enter y cerramos. Nuestro siguiente punto a dibujar será dibujar este punto de aquí. Tendrá una altura de 54. Respecto a la base de la parte inferior, ¿veis? Respecto aquí, 54. Una longitud respecto al eje central de 11 y un radio de 1,5. ¡Vamos a ello! Nos alejamos un poco y lo mismo. Pinchamos en punto y lo ponemos aquí y vamos a acotarlo. Pinchamos en cota, en el punto y desde aquí. Y le ponemos una altura de 54. Y veis, esta costa ya me sale ya automáticamente, pues doble clic y le pongo 11. De la distancia era 11. Pincho un círculo y dibujo un círculo. Y ahora lo voy a acotar. El escape, doble clic. Recordad, el radio era 1,5, pues el diámetro 3. Pongo 3 y Enter. Y cierro. Ahora vamos a dibujar estas dos líneas de aquí, ¿vale? Serán dos líneas paralelas y las vamos a hacer pasar más allá del eje central de la pieza. Pinchamos en línea, nos acercamos al centro y bajamos despacio. Cuando se nos posicione ahí, un clic. Y dibujamos una línea que pase el centro. Por ejemplo, ahí. Y hacemos lo mismo en la parte superior. Nos acercamos al centro, subimos despacio y ahí un clic. Y dibujamos otra línea. A ver, no, esta no me la ha cogido. Pues pinchamos en línea y lo repetimos. Subimos ahí. ¿Veis ahí? Damos un clic y dibujamos una línea. Ahora vamos a dibujar este punto de aquí. Tendrá una longitud respecto al eje central de la pieza de 9 y dibujaremos también este pequeño escalón que tiene una altura de 1,5 como se ve aquí. Pinchamos en punto y lo ponemos, por ejemplo, aquí. En la altura, doble clic y le ponemos 1. Y cerramos. Y una distancia de 9 respecto al eje central de la pieza. Pinchamos en cota, pinchamos ahí en el punto y ahí, tomamos referencia. Y acotamos ahora, ¿vale? Doble clic, le ponemos 9. Y cerramos. Ahí dibujamos la circunferencia de radio 1. Dibujamos, doble clic, de radio 1, diámetro 2. Y cerramos. Y ahora pintamos en línea. Dibujamos una línea de 1,5. Y cerramos. Y hacemos otra hasta que corte a esta circunferencia. Por ejemplo, ahí. Nuestra siguiente línea a dibujar será dibujar esta línea de aquí. Tendrá una longitud respecto al eje central de la pieza de 7 y una altura de 2. Nos habíamos quedado aquí. Ahora pinchamos en línea. Y vamos a buscar esta línea de aquí. Y dibujamos hacia arriba. Le damos a escape. Ahora estamos aquí. Pinchamos ahí y dibujamos una línea de 2. Le damos a escape, doble clic y la acotamos. Le ponemos 2. Y tiramos otra línea de aquí hasta aquí. No os preocupéis si se ve todo una maraña, que luego lo vamos a recortar y va a quedar bien. Y ahora vamos a dibujar una línea. Pinchamos en línea y la dibujamos hacia arriba. Va a ser el eje central de la pieza. Acercamos un poco. Y pinchamos en recorte rápido. Y vamos a ir recortando poco a poco la figura para que quede un poco más limpio el dibujo. Esta línea la quitamos, esta también. Este trozo también. Estos también. Y ahora le damos a escape. ¿Y veis esta línea?
esta, ¿vale? La vamos a acotar. Pinchamos aquí y aquí. Y le ponemos 7. Ponemos 7 y ya se me acota 7. Y ahora bajamos. Pinchamos esta línea y bajamos. Y le damos a escape. Y venimos aquí otra vez y le damos a recorte rápido. Vamos a recortarlo para que quede un poco más limpio. Quitamos esta línea, esta otra, esta de aquí, este trozo, este otro y este otro. Seguimos por aquí con este otro y nos alejamos un poco del dibujo. Vamos a continuar dibujando de una forma diferente. Va a ser más sencillo. Vamos a partir desde este punto azul y vamos a llegar hasta este otro punto azul. Vamos a continuar con una línea, así como se ve. Vamos a dibujar una línea de una longitud de 1. Luego subiremos con otra línea horizontal de 2, como se ve aquí. Luego haremos esta otra horizontal, pero vamos acercándonos hacia la izquierda, hacia el eje central, de 1,5. Y luego subiremos con una línea de 1, como se ve aquí. Vamos a hacer esto, una línea de 1. Subiremos con una línea de 2. Haremos una línea de 1,5 y subiremos con otra línea de 1. Aunque ahora hay que hacer un poco de zigzag, no te preocupes porque voy a ir paso a paso y despacio para que no te pierdas. Pinchamos en línea y vamos a partir de aquí. De aquí era el punto azul que he señalado antes en plano. Pinchamos ahí y dibujamos una línea. Damos esto. Dibujamos una línea de 1. Es esta línea, ¿vale? Bueno, esta. Doble clic encima de la cota y le ponemos 1. Y ya la hemos acotado. Pinchamos en línea y subimos 2. Y lo mismo, doble clic y ponemos 2. Pinchamos en línea y dibujamos otra, de aquí en esta dirección. Doble clic y le ponemos 1,5. Y cerramos. Y pinchamos en línea y subimos otra línea que es de 1. Doble clic y le ponemos 1. Y cerramos. Ahora vamos a partir de aquí, de este punto azul donde nos habíamos quedado, y vamos a dibujar una línea. Por ejemplo, le vamos a dar una longitud de 30, con una inclinación de 17,5 respecto al eje central de la pieza. Nos hemos quedado aquí. Pinchamos aquí, esta línea de aquí la vamos a eliminar. La seleccionamos y le vamos a suprimir. Y ahora pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea, por ejemplo, de longitud 25. Bueno, vamos a poner 30. Para por si acaso, ponemos 30. Y ahora vamos a acotarle la inclinación. Pinchamos aquí y pinchamos en cota angular. Pinchamos en la línea y aquí. Y le ponemos 17,5. Enter y cerramos. Ahora vamos a dibujar una circunferencia. El centro va a estar aquí, ¿vale? En esta X de color roja, que estará a 1,5, ¿veis? Respecto a este punto que ya lo tenemos, con un radio de 29,5. Esta circunferencia va a ir a cortar a esta línea que hemos dibujado. Estábamos aquí, pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea. Por ejemplo, pinchamos ahí y dibujamos así. Le damos a escape y pinchamos en recorte rápido. Y recortamos este trozo. Vamos a escape otra vez, pinchamos en círculo. Y pinchamos ahí, ¿vale? Ahí. Y dibujamos una circunferencia. Y ahora vamos a acotar esta circunferencia. Doble clic ahí, encima de la cota, y recordamos. Era de radio 29,5. El diámetro será 59. Ponemos 59 y Enter. Y cerramos. Una vez hecho esto, vamos a dibujar este radio de 2, donde se corta esta circunferencia con esta línea, ¿vale? Vamos a poner aquí un radio de 2. Estábamos aquí, nos acercamos un poco y pinchamos aquí, en filete. Seleccionamos esta línea y esta. Y ya nos dibuja este radio. Le ponemos 2 y le damos a Enter. ¿Y veis?
ya nos lo ha dibujado. Ahora vamos a recortar. Cerramos esto y pinchamos en recorte rápido. Y quitamos esta línea y este trozo de aquí. Y cerramos esto y nos quedamos así. Nuestro siguiente paso será dibujar una línea horizontal, como se ve aquí, que tendrá una altura de 84,5 respecto de la base de la parte inferior. ¿Veis? Desde aquí, 84,5, una línea horizontal. Nos alejamos un poco y pinchamos en línea. Y, por ejemplo, ahí, bajamos una línea y subimos desde aquí 80. Bueno, ahora lo vamos a acotar. Doble clic y le ponemos 84,5. Y aceptamos. Y cerramos. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos así, una línea horizontal. Le damos a escape. Y nos quedamos así. Nos hemos quedado aquí. Pinchamos en recorte rápido y le damos a esta línea. Y nos acercamos al dibujo. Cerramos esto, pinchamos en línea, pinchamos ahí. Vamos a pinchar mejor. Espera, pinchamos en línea y dibujamos una línea cualquiera. Y ahora lo vamos a acotar. Doble clic y le ponemos 3,5. Y cerramos. Pinchamos en línea otra vez, nos hemos quedado ahí y bajamos vertical. Y le damos a escape. Y ahora pinchamos el filete, seleccionamos esto y dibujamos un radio de 0,5. Le damos a Enter. Y nos quedamos ahí. Estábamos aquí, pinchamos en derecho y nos alejamos un poco. Pinchamos en línea, pinchamos ahí, vamos a dibujar una línea de altura 12. Pinchamos ahí y a esta altura doble clic y le ponemos 12. Y cerramos. Pinchamos otra vez en línea y hacemos, por ejemplo, una línea hasta ahí. Vamos a escape y aquí vamos a dibujar un filete. Pinchamos ahí en línea y ahí. Y le ponemos 0,5. Y cerramos. Vamos a ir cortando ahora poco a poco toda la figura antes de darle la operación de revolución. Pinchamos en recorte rápido y recortamos esta línea. Quitamos esta también, este trozo, este de aquí, esta otra, esta. Vamos a ir poco a poco subiendo hacia arriba. Este trozo, este, ir como yo despacio y paso a paso. Este también. Seguimos por aquí arriba. Quitamos esta línea, esta también, esta. Ahora por aquí, esta también. Continuamos por aquí, esta también. Y esta, y esta, y esta de aquí. Vamos a repasar a ver si os hemos dejado alguna. Bueno, esta de aquí y esta. Una vez llegados hasta aquí, cerramos esto y finalizamos el croquis. Vamos aquí. Lo ponemos vista isométrica. Ahora vamos a aplicar la operación revolución, pero antes de ello, suscríbete al canal para apoyarlo. Pinchamos en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Damos un clic y seleccionamos el eje Z, este de aquí. Esto quiere decir que nuestra figura que hemos dibujado va a dar vueltas en el eje Z. Segundo paso, especificar el punto. Damos un clic y seleccionamos este punto de aquí. Damos un clic y se nos pone este, tanto como este, con un tic verde. Y, espera que lo voy a centrar un poco. Y el tercer paso es seleccionar la curva. Le damos, ponemos aquí curvas tangentes y vamos a ir poco a poco seleccionando la figura que hemos dibujado. Empezamos por esta línea, bueno, por esta de aquí, un clic, seguimos por esta, no nos dejemos ninguna, ¿vale? Esta, y poco a poco y despacio. Seguimos por esta otra, esta, ir poco a poco y despacio. Se os tiene que poner el contorno, como veis, de color naranja.
esta línea y esta. Una vez llegados hasta aquí, le damos a aceptar y pinchamos en isométrico para centrar la pieza. Ya tenemos la figura del rey, dibujarla. Ahora solo nos faltaría dibujar la cruz que iría aquí arriba. Vamos a dibujar una cruz como se ve aquí, ¿vale? Para ello vamos a dibujar primero un rectángulo de altura 9 y de anchura 4, que serán 2 a la izquierda y 2 a la derecha, ya que el centro de la pieza coincide también con el centro de la cruz. Estamos aquí y pinchamos en croquis y seleccionamos este plano. Como se ponga rojo, un clic y aceptamos. Pinchamos en esta vista isométrica y ahora en línea. Nos acercamos un poco y pinchamos ahí, ¿vale? En el centro y dibujamos una línea que lo vamos a simular como el eje central de la cruz. Por ejemplo, le damos ahí en clic y ahora lo posicionamos de frente. Pinchando aquí, en derecho. Nos acercamos un poco y la altura hemos dicho que era de 9. Pues doble clic y ponemos 9 y enter. Pinchamos en línea, dibujamos una línea así y otra hacia el otro lado y las acotamos. Doble clic, 2 y enter. Y lo mismo aquí. Damos escape, doble clic, ponemos 2 y enter. Y cerramos. Comentar que yo voy a dibujar la cruz de una manera que a mí me parece sencilla, para que todo el mundo me pueda seguir. Pero si ya has realizado todas las piezas de este curso, lo sabes hacer de otra forma. Y es válido siempre que respetes las cotas de plano. Vamos a partir desde este punto azul y vamos a bajar una línea de 3, como se ve aquí. Luego haremos una línea horizontal de 2,25. ¿Y por qué son 2,25? Porque 9,5 menos 4, 4,5. Entre 2, 2,25 a la izquierda y 2,25 a la derecha. Volveremos a bajar con una línea de 2,5. Volveremos con otra línea horizontal de 2,25. Y terminaremos bajando con una línea vertical de 3,3. Así que, ¡vamos a ello! Estamos aquí, pinchamos en línea, pinchamos ahí y dibujamos una línea y la acotamos. Doble clic y le ponemos 3 y enter. Y cerramos. Y hacemos lo mismo en este lado. Pinchamos en línea y bajamos. Doble clic y le ponemos 3 y enter. Y cerramos. Pinchamos en línea. Y lo mismo, hacemos una línea horizontal. Y ahora la acotamos. Doble clic y le ponemos 2,25. Y enter. Bueno, error porque no coge comas, coge puntos. 2,25. Enter. Y cerramos. Y lo mismo aquí. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y una línea. Y la acotamos. Doble clic, 2,25. Y enter. Y cerramos. Pinchamos en la línea y bajamos. Le damos escape y esta era de 2,5. Doble clic, 2,5. Y aquí igual. Doble clic y ponemos 2,5. Y cerramos. Pinchamos en línea y dibujamos una línea. Mira, nos posicionamos ahí y ahí quedaría. Esta línea sería igual que esta. Pinchamos en línea y lo mismo. Nos posicionamos ahí, bajamos. O lo podemos hacer así o dibujando una línea, doble clic y ponemos 2,25. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y bajamos hasta ahí. Y ahí me lo coge. 6,5. Pincho ahí, me lo posiciono ahí y lo muevo hasta ahí. Y 3,5. Y ahora unimos esta con esta. Pinchamos en línea, pinchamos ahí y terminamos ahí. Y ahora le damos escape. Seleccionamos esta línea y la suprimimos. Ahora vamos a extruir a 5. ¿Veis? Hemos dibujado ya la cruz y vamos a extruir. Pero vamos a extruir la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. O sea, en el centro de la pieza. Porque el eje cae en el centro de la pieza, en esta circunferencia.
Estábamos aquí y pinchamos en extruir. Y se nos despliega este menú. ¿Veis? A mí ya se me ha extruido. Para verlo mejor, venimos aquí, pinchamos en isométrico. Y nos acercamos un poco. Aquí en distancia, no, en iniciales. Inicial, pinchamos y le ponemos simétrico, ¿vale? Valor simétrico está aquí, que no lo veía. Quiere decir que la distancia son 2,5 hacia un lado y 2,5 hacia otro. Eran 5. Cuando se os ponga así, le damos a aceptar. Una vez así, pinchamos aquí en isométrico y nos alejamos un poco. Vamos a desactivar este plano y los croquis que quedan por aquí. Para ello, venimos aquí, croquis 8, botón derecho y ocultar. Queda el dibujo un poco más limpio. Botón derecho y ocultar. Y este igual. Plano este, ya lo hemos hecho. Y nos quedaría este, que es el 5, botón derecho y ocultar. Y el 1 que está por aquí abajo, eso es, por aquí abajo, ¿veis? Botón derecho y ocultar. Quedarían desactivados. El 1, este plano, el plano este también, este croquis 5, el 6, bueno, 7 y el 8. Pinchamos aquí para centrarla. Ya nos faltaría hacer el redondeo a esta cruz. Para ello vamos a mirar a ver en plano y lo vamos a hacer el redondeo. Y vemos que el radio de redondeo de la cruz es 0,5. Vamos a aplicarle un radio de redondeo a toda la cruz de 0,5. Vemos que hago aquí, pinchamos aquí, el redondeo de arista. Pinchamos y se nos despega esto. Y aquí le ponemos 0,5. Y seleccionamos las aristas. Esperamos por esta. Vamos seleccionando todas. Poco a poco vamos haciéndolas. Y aceptamos. Continuamos por aquí. Pinchamos ahí. Pinchamos ahí también. Vamos girando. La cruz. Por aquí. Todas, ¿vale? Y despacio y poco a poco. Para no dejarnos ninguna. Y aceptamos. A ver si nos quedaría también esta. Pinchamos aquí. Y seleccionamos también esa arista. Y esta otra. Y aceptamos. Pinchamos aquí y me quedaría esta. A ver si me quedaría alguna más. Y me faltaría, pinchamos aquí también, esta de aquí, ¿vale? Esta es de abajo. Y 0,5, ¿vale? Y aceptamos. Una vez llegamos hasta aquí, pinchamos aquí en isométrico. Una vez llegado hasta aquí, el último paso sería cambiarle el color a la pieza. Para ello, venimos aquí, pinchamos en vista. Y en editar visualización del objeto. Damos un clic y se nos despliega este menú. Y nos pide seleccionar los objetos. Seleccionamos esta base, este cuerpo y esta cruz, ¿vale? Y aceptamos. Y el color está aquí, damos un clic. Bueno, podéis poner el que queráis. Pero en plano es este, ¿vale? Si queréis poner un verde lo podéis poner, un azul. Pero en plano es este color. Una vez que lo hemos señalado, le vamos a aceptar. Y se nos cambia aquí y aceptamos. Voy a comentar una vez más que en la descripción de este vídeo hay un link. Si pinchas en ese link te va a llevar a mi blog y vas a poder descargarte desde ahí un PDF con todos los planos de las piezas que hemos dibujado en este curso. Esto es para que tú puedas practicar. Espero que este curso que hemos realizado de diseño de piezas del ajedrez te haya ayudado a manejar mejor la herramienta Siemens NX. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede dar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos.